y una importante entrevistas para compartir con toda nuestra comunidad que nos sintoniza cada mañana por la 104.9 FM y también a través de nuestra señal de televisión streaming, ¿no? Bueno, comentarles que parte de nuestra sección de entrevistas para el día de hoy la comenzamos en estos momentos, especialmente para presentarle una gran invitada esta mañana. Me refiero a la abogada de nuestra región, Pamela Robledo, del equipo Rivas y Robledos Asociados, que nos han estado acompañando durante estos días en distintos espacios de entrevista aquí en nuestro matinal y especialmente compartiendo con nuestra comunidad. Una abogada con vasta trayectoria en el mundo público y privado, experta en derecho de familia y también especializada en diversas áreas de lo que es la formación en derecho. Queremos recibir con un cariñoso abrazo y muy agradecido por su tiempo a Pamela Robledo, tal como les decía, del equipo Rivas y Robledos Asociados, que están compartiendo junto a nosotros estos datitos. Así que, Pamela, muy buenos días, bienvenida a nuestro matinal. ¿Cómo estás? Hola Patricio, muy bien, buenos días. Buenos días, Arica. Muchísimas gracias. Un afectuoso Pamela. saludo desde acá. Te saludo, estamos de nuevo en este contacto con ustedes, felices de poder compartir algún tipo de información y de llegar a la mayor cantidad de gente a través de la plataforma multimedial de ustedes y a través del 104.9. De todas maneras, Pame, digamos, quisiera comenzar por preguntarte cómo se ha visto enfrentado hoy en día el ejercicio de la profesión, ¿verdad? Especialmente en estos contextos, ¿sí? En donde inevitablemente las personas demandan de igual forma la asesoría jurídica, cuál es la importancia de no restarle el mérito, pese a las circunstancias en las que nos encontramos, a tener una debida asesoría, una debida gestión de los trámites que necesitamos realizar de igual forma. Cuéntanos un poquito de eso, Pamela, que tú especialmente has visto enfrentado tanto con tus clientes como las consultas que te llegan a diario, ¿no? Bueno, son tiempos complejos en todos los aspectos y en cuanto a lo que son las tramitaciones jurídicas no ha estado ajeno a cambios, a enfrentar situaciones distintas a las que habitualmente tenemos que enfrentar, ya sea los intervinientes que somos los abogados, como también las personas que requieren de la intervención judicial. Ha sido difícil y se han visto en el fondo alterados ciertos procesos, pero hay algunos que siguen vigentes, que son de prioridad de conocimiento y que finalmente son los más importantes de ver por estos días. Hay materias que son, por así decirlo, voluntarias y otras materias que pueden esperar. Sin embargo, para lo que es el área del derecho y para lo que es el área judicial finalmente, hay materias que son prioritarias y que se están ventilando de todas maneras en tribunales a pesar de la contingencia sanitaria. Bien. Eso es importante, ¿no? Poder hacer hincapié de que pese al contexto en el cual nos encontramos actualmente, al menos las materias que son de relevancia o que los tribunales especialmente han calificado que merecen la continuidad en cuanto a su gestión y a su tramitación, van a seguir vigentes y especialmente es importante conocer el rol de los abogados en estas tramitaciones que en verdad se torna indispensable y esencial poder contar con la debida asesoría para poder continuar adelante con estas gestiones, ¿verdad, Pamela? Así es, Patricio. Mira, hace ya bastante tiempo se promulgó una ley que es una ley que introdujo la tramitación electrónica en los tribunales en todas las materias. Y por supuesto que ya veníamos utilizando todo lo que son los sistemas de comunicación remota, por así decirlo. Pero actualmente, con toda la contingencia, con la obligatoriedad de confinamiento, las cuarentenas, etcétera, esto ha tomado especial relevancia. Por lo tanto, los tribunales no duermen, tienen que estar siempre vigentes y esta ha sido la mejor alternativa de continuar tramitando ciertas causas, de continuar haciendo gestiones judiciales y haciendo presentaciones en las causas para que éstas sigan avanzando en la medida de lo que se pueda. Claramente, como ya te venía comentando, hay algunas materias que son de prioridad
y que son de conocimiento lo más inmediato posible, ¿bien? Y en ese sentido, los tribunales han tenido especial cuidado en que aquellas materias, por ejemplo, las que tengan relación con vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, continúan siendo conocidas y de manera inmediata y primordial. Perfecto. Y también todas aquellas materias que tengan que ver con el tema de violencia intrafamiliar. Para eso, las audiencias continúan, siguen dictándose resoluciones casi inmediatas respecto a esos temas. Perfecto. Y está totalmente activo el sistema a pesar de la contingencia sanitaria. Eso es muy importante saberlo también, que para que nuestra comunidad sepa especialmente de cerca, se pueda enterar de cerca, ¿verdad?, del ejercicio propio de lo que es las gestiones judiciales, que no por ello, a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos enfrentando, se están suspendidas o quedan en el completo desamparo, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Sino que se pueden tramitar, claro, se pueden gestionar distintas materias que son de relevancia y que requieren, digamos, una solución o una intervención de manera urgente, y para ello también es importante y trascendental contar con la debida asesoría. En este punto, Pamela, me gustaría tocar uno de los temas que nos mencionas, como estas materias que los tribunales han calificado como de urgentes, ¿verdad?, para darle continuidad a su tramitación, y que es respecto a la violencia intrafamiliar, ¿no? De qué manera se ven aumentados estos casos durante este periodo, de cuáles son las alternativas que poseen las personas que sufran algún acto que sea constitutivo de violencia intrafamiliar. Especialmente nos hemos adentrado durante estos últimos días también aquí en nuestro programa, Pamela, de poder comentar cuáles son las conductas que se pueden desarrollar al interior de nuestros hogares por permanecer mucho tiempo, ¿verdad?, como lo requiere estas medidas sanitarias que se han dispuesto. Y por eso nos interesa conocer de una perspectiva jurídica cuáles son los mecanismos, los vías de los cuales disponen cualquier persona que se vea vulnerada en sus derechos, y especialmente que sea víctima o que sufra algún acto que le lesione su integridad psíquica o física, especialmente en lo que es la convivencia familiar. Nos gustaría que pudiéramos conversar ese tema y pudiéramos ir avanzando en eso, Pamelita. Muchísimas gracias. Muy bien, Patricio. Mira, se hizo un estudio al finalizar el mes de marzo, donde recién habían comenzado los confinamientos y las cuarentenas, y a razón de ese estudio se reveló que todo lo que se refería a las atenciones que tuvieran una connotación relacionada con la violencia doméstica había aumentado en un 125%. Wow. Esa cifra es bastante alta. Muchísimo. Respecto del año anterior. Bien, ahora, ¿qué se notó a través de este estudio? Se notó que se había incrementado el número de llamadas y de comunicaciones a un número especial que ya se instauró desde el año 2019, que modificó una línea 800 de la que estábamos acostumbrados a marcar, que eran estas líneas gratuitas, se modificó al 1455, que es un número más corto, que es un número más fácil de recordar, claro, y que es un número que instauró el Ministerio de la Mujer para las comunicaciones de todas aquellas personas que quisieran hacer una denuncia o que en primera persona estuvieran sufriendo algún tipo de violencia intrafamiliar o doméstica. Bien, ahora, ¿qué ha revelado este estudio? Ha revelado que habían familias que sí contaban con antecedentes previos a estar en confinamiento, a estar más en familia, a continuar más días de la semana más juntos. Ellos continuaron con una dinámica, pero también se generaron nuevos casos, aparecieron nuevas situaciones que no se habían generado antes y que tienen mucha relación con el hecho de permanecer más en casa, del hacinamiento en algunos casos, casas pequeñas, también temas graves que han traído aparejada la emergencia sanitaria, que es la cesantía, y el hecho de estar más tiempo en el hogar. Se ha incrementado también el consumo de ciertas sustancias, drogas, alcohol, etcétera, que también han provocado mayor tensión en lo que es el ambiente familiar. ¿Bien? Ahora, estamos hablando de situaciones que quizás se pueden tornar a veces muy cotidianas para ciertas familias, ¿bien? Hay personas que han vivido largo tiempo en una especie
de violencia que ya en el fondo se hace tan común, tan cotidiana, que se torna invisible, por así decirlo. Claro. Ya es común el maltrato, es común una mala palabra al momento de interactuar. Y ojo, que no solo estamos hablando de la violencia hacia la mujer y concatenada hacia los hijos, no estamos hablando solamente de eso, sino que, y de parte de un hombre, que puede ser el marido, la pareja, el conviviente. También se ha visto reflejado en las cifras que hay mucha violencia de parte incluso desde los hijos hacia la madre. Claro. Y que va en aumento. Bien, entonces esto es, por así decirlo, no es solo de parte, a veces siempre tendemos a pensar que la violencia doméstica, intrafamiliar, si bien es cierto en una alta cifra y en un alto número, está relacionada a la relación sentimental que existe entre un hombre y una mujer, Claro. bien, o entre pareja. Pero no tan solo estamos hablando hoy en día de eso, sino que también las condiciones de hacinamiento y de tener espacios pequeños y de una convivencia 24/7 a la cual no estábamos acostumbrados, ha generado también mayores tensiones entre padres e hijos incluso. Y mira, es que claramente, Pamela, tal como lo planteas y especialmente graficando lo que es la realidad en nuestro país y a la cual se ven enfrentadas muchas familias actualmente, eh, s- es natural o era de esperar, obviamente no de manera tan exponencial como se han presentado los últimos estudios, pero sí un creciente aumento de estos casos de violencia y a veces generado, digamos, de manera concatenada en todas las familias, ¿sí? En donde se ejerce violencia de los hijos hacia sus padres, desde las parejas hacia sus otras parejas, entonces, o entre los mismos hijos, conflictos familiares y hoy día enfrentados muchas veces dentro de un mismo hogar. Y en ese sentido, la ley que regula o sanciona, regula y sanciona, ¿verdad?, lo que es la violencia intrafamiliar, entiendo que contempla distintas hipótesis, ¿verdad? Entonces, ¿Correcto? Sí, en este sentido me gustaría, Pamela, que nos puedas comentar así es. cuáles son las vías o en qué situaciones las personas que crean estar sufriendo alguna vulneración o que puedan estar siendo objeto de algún acto de violencia intrafamiliar puedan reclamar ya sea hacia los tribunales, hacia los organismos que han habilitado también vías de denuncia. Cuéntanos de qué manera, en qué situación estamos ante un Sí. acto constitutivo de violencia intrafamiliar y cuáles son los caminos para poder denunciar. Claro. Quisiera precisar algo antes, Patricio, ¿Sí? y es que cuando hablamos de violencia intrafamiliar, la imagen inmediata que tenemos es de golpes, por ejemplo, Claro. ¿cierto? Que podrían ser señales evidentes de que efectivamente alguien está padeciendo lo que es un tema de violencia. A veces se simboliza con los morados, hematomas, etcétera, pero la violencia no solo es eso, hay distintos tipos de violencia. Las personas nos podemos ver expuestas a una violencia física, que es de la cual te estaba hablando, que deja rastros, deja evidencia, quizás no notorias en el rostro, a veces se golpea de otras formas a las personas para no dejar rastros, pero están otros tipos de violencia bastante importantes y quizás más dolorosas que las que se pueden plasmar a través de un golpe, Exacto. que son la violencia psicológica. Bien, eso de estar tratando día a día, minando la personalidad de alguien, en el fondo resaltando, exacerbando defectos físicos, intelectuales, en fin, ¿ya? Ese es otro tipo de violencia. Y hay una violencia que se ha estado estudiando muchísimo, que es la violencia simbólica. ¿Ya? No sé si habías oído hablar La de verdad ella. que el La término no lo violencia conozco, sí. simbólica es esta violencia que opera como una anticipación finalmente de lo que nos puede ocurrir si ¿Ya? nos separamos de nuestra pareja, si denunciamos a nuestra pareja, Claro. si dejamos de complacerlo en ciertos aspectos. Y en el fondo esta violencia simbólica opera con una amenaza que es de algo inminente, algo que nos puede suceder, pero que no ha sucedido todavía. Claro. En el fondo, no pueden haberle tocado un pelo a una persona, pero ya puede estar siendo víctima de una violencia. Entonces, partiendo de esa base, a veces es probable
que no escuchemos gritos, que no veamos a una mujer golpeada, pero que esa mujer y por ende su familia, sus hijos, estén siendo víctimas de violencia. Y que puede Para revertir también esos esta casos, forma que nos ¿sí? dices tú, Pamela, ¿verdad? Y porque por otra parte entiendo que ha sido el criterio que se ha recogido por los tribunales para poder calificar que estemos ante un caso de violencia intrafamiliar, ¿no? Exacto, sí. Perfecto. Y bueno, y ante esos casos, afortunadamente están operando a nivel nacional, hace mucho tiempo ya, todos los canales de ayuda. Hay Claro. casas de acogida para mujeres, hay programas que intervienen finalmente para poder ayudar, están los números telefónicos a los cuales nos podemos comunicar, pero por más efectivo, eficiente y magnífico que sea un gobierno, no puede llegar hasta el último lugar recóndito de nuestro país. De todas Y maneras. ahí estamos nosotros. Estamos nosotros, está la comunidad entera, que somos la primera línea en este sentido, Claro. de poder defender a una persona que está sufriendo violencia. Ojo que todos estos canales de ayuda, los números telefónicos que están habilitados para poder hacer las denuncias son de manera confidencial, tienen prioridad de ser derivados a los tribunales, a Fiscalía, a Carabineros, a PDI, ¿bien? Y todo aquel relato que se manifiesta a través de estas comunicaciones es totalmente confidencial. Entonces, en el fondo el llamado es, en estos días que estamos más en casa, que tampoco, por ejemplo, tenemos esto de contaminación acústica, porque Claro. afortunadamente ya la circulación, por lo menos en nuestra ciudad, no es tanta de los vehículos, de maquinaria, etcétera. Podemos escuchar con mayor atención qué está ocurriendo en la casa de nuestro vecino. De todas maneras. Podemos saber que hay un ruido que ya no es muy normal, llantos, golpes, se pueden quebrar cosas. Entonces podemos estar mucho más atentos a eso que está ocurriendo. Y en el fondo podemos ser el canal de ayuda para esa persona que en el fondo viviendo dentro de su domicilio, estando en el lugar que podríamos entender es el más seguro para nosotros. Siempre creemos que al salir de nuestro hogar estamos más expuestos a riesgos. En estos días tenemos el gran riesgo Claro. de contagiarnos con un virus, ¿cierto? Y que puede llegar a ser mortal en algunos casos. Pero hay personas que en este refugio, que es su hogar, que es su lugar, que debiera ser el lugar más cómodo, apacible y que debiera brindarle la mayor seguridad, no la encuentran. Ujú. Porque están 24 horas, 7 días con su agresor, su principal agresor, y con ocasión de esto se generan todos los roces, las discrepancias y mayores tensiones al interior del hogar. Y más aún considerando las medidas que se han dispuesto hoy en día, Pamela, que son mucho más restrictivas hacia las Así es. personas, pero que bueno, por más que sean restrictivas, ¿verdad? Se tornan necesarias para poder hacer frente oportunamente a las consecuencias perniciosas a las cuales nos podemos ver expuestos o enfrentados si es que esto no se, digamos, no se interviene de raíz, porque lamentablemente es parte de este proceso, de esta contingencia sanitaria que nos encontramos viviendo tanto a nivel país, regional, también a nivel internacional. Pero claro, o sea, nosotros estamos pensando en un plano ideal, en una familia, digamos, sin mayores dificultades, que puede permanecer en casa bien tranquilo, pero no podemos prever o anticipar la realidad de esas familias que efectivamente sufren un calvario. O sea, es que de verdad que es un calvario en evidenciar y vivir en esos niveles de violencia que se registran en nuestro país y especialmente en nuestra región. Me imagino que más bien tú que tienes contacto a diario con distintas personas que requieren de tu servicio, manifiestan especialmente esta realidad de haber sido víctimas de violencia, ¿no, Pamela? Así es, Patricio. Patricio. Bueno, en cuanto a eso, si bien es cierto, estamos en una situación bastante excepcional desde el punto de vista de las herramientas que podríamos tener habitualmente, nos vemos limitados en cuanto a nuestro tránsito, con ocasión de que tenemos que tramitar un salvoconducto para desplazarnos a distintos lugares y para distintas actividades, ¿cierto? Y que Claro. son bastante restringidos en el fondo, porque nuestra prioridad hoy es el tema sanitario.
en cuanto a eso, a los salvoconductos, a la otra medida excepcional que es el toque de queda, en cuanto a las situaciones que se puedan vivir de violencia doméstica, hay un tema de tratamiento excepcional. Claro. Bien, es importante comentarle eso a quienes nos escuchan hoy, que puedan estar viviendo en primera persona un tema de violencia intrafamiliar o que sepan de alguien, un familiar, amigo, amiga, vecino, que esté pasando por alguna situación, que hay un tratamiento particular y especial, no porque me estén golpeando o esté viviendo un episodio violento, después de las 22 horas no voy a poder pedir ayuda o no voy a poder salir a la calle y huir si es que en el fondo se ven expuestos a una agresión. Con esto no estamos diciendo que en el fondo está como libre de todo esto, sino que claramente hay que acreditar que efectivamente se estaba viviendo un episodio que tenga una connotación de violencia intrafamiliar para poder salir del domicilio, por ejemplo, si es en horarios de toque de queda. Claro. Por ejemplo. También está la posibilidad, ¿quién podría ante un episodio de violencia intrafamiliar tener acceso a tramitar un salvoconducto, por ejemplo? No se puede hacer, ¿cierto? Tenemos que reaccionar frente a ciertas situaciones y por lo tanto también hay una excepcionalidad respecto del tratamiento de las personas que puedan ser víctimas de esto. Claramente eso se va a mirar desde otra perspectiva. Las autoridades van a ser en el fondo empáticas con la situación que se está viviendo por parte de una persona que esté siendo víctima de violencia por estos días. Entonces hacer un llamado a las personas a que no tengan temor, a que en el fondo puedan tener la posibilidad de acceder a la ayuda debida. Ya te hablaba yo hace un rato de los números telefónicos, claro. Hablamos del 1455, que es el del Ministerio de la Mujer, que es interesante porque es rápido, lo podemos relacionar con algunas cifras, memorizarlo. También está el canal directo a través del 134, que es la Policía de Investigaciones, PDI, y también está el número 149, que es el Fono Familia de Carabineros, que también están las 24 horas del día, los 365 días del año, atendiendo a todas las personas que ya sea estén viviendo la violencia o que en el fondo sean estos testigos, que son de oídas a veces, respecto de lo que pueda estar viviendo un familiar o un vecino. Pamela, me gustaría precisar algunos puntos. Algunos de nuestros auditores nos manifiestan que ellos han tratado de efectuar las denuncias y que muchas veces no han sido tomadas o han sido cuestionadas por distintos funcionarios que elaboran en estos call centers, ¿verdad?, que se disponen para efectuar denuncias. Entonces, las víctimas o quienes se encuentran en una situación de urgencia ante el inminente perjuicio, menoscabo que están sufriendo a propósito de una situación de violencia, además se ven cuestionados o no se sienten comprendidos al momento de efectuar la denuncia. ¿Qué otros mecanismos se pueden adoptar o cuál es el rol que pueden, entrar a desempeñar los abogados en ese sentido, si es que una persona que está siendo víctima de violencia intrafamiliar no es escuchada en los canales que se han habilitado o por X motivo hay un problema en la señal o de sumo esta persona no tiene un teléfono móvil y solamente tiene para poder contactarse por vía internet? ¿Qué nos recomienda en ese sentido, Pamela? Bueno, en ese sentido hay muchas críticas al respecto de lo que es el sistema. Bien, se han hecho muchos estudios relativos a lo que es esta primera fase, que es el gran paso, enorme paso que da una persona que está siendo víctima de violencia de denunciar, de tomar un teléfono, de la dificultad que a veces tienen de escribir incluso para poder hacer una denuncia. Es un tremendo paso. Y claro, hay muchas personas que manifiestan que efectivamente al momento de realizar su denuncia se ha minimizado en el fondo el temor, la angustia o el nivel de violencia que pueden estar viviendo. Claro. Ahí la primera recomendación es ser muy insistente. Bien, es lo primero, porque la verdad es que la intervención de un abogado, de un asistente social, la intervención de tribunales quizás puede ser tardía. Claro. Bien, en el sentido de que necesitamos inmediatez cuando se está viviendo un episodio de violencia. Eso es lo primero.
Por lo tanto, la insistencia de acuerdo a lo que nos está ocurriendo y a quien nos contesta, si la primera llamada no fue atendida de la mejor manera, ya en el fondo insistir, Ya, buscar muy bien. las otras alternativas, llamar a otra persona que en el fondo pueda analizar o puede lograr transmitir de mejor manera lo que se está viviendo. Exacto. Porque la experiencia a nivel nacional e internacional es que la gran mayoría de las personas que están siendo víctimas de violencia no tienen las herramientas y en el fondo les falta autonomía para tomar las determinaciones. Bien, por lo tanto aquí es fundamental activar las redes de protección. Y a veces la red de protección quizás ni siquiera se encuentra en la misma familia, porque la verdad es que es un mal silencioso. Exacto. La mayoría de las personas que pasan por un proceso de violencia lo viven de manera bastante interna Y además, por otra y parte, silenciosa. Pamela, disculpa, además muchas de estas personas que están siendo víctimas de violencia intrafamiliar han quedado ya sin red de apoyo, estamos pensando en amigos más cercanos, viven el Correcto. proceso sin involucrar también a la familia, entonces se encuentran en una situación de total desamparo y soledad, y junto con ello, además, llega el momento de denunciar y ven su situación minimizada por parte del funcionario o funcionaria que va a tomar la denuncia, entonces queda una sensación, un desazón y una angustia tremenda, puesto que tal como dices tú, estamos enfrentados a una situación que nos cuesta expresar, probablemente hay personas que vienen sufriendo esta situación de manera continua, por mucho tiempo, que se ha prolongado, más allá de lo razonable, ¿no es cierto? Y por eso mismo ya tienen ese ímpetu de poder denunciar y aún así verse expuesto a esta situación, entonces ahí a veces genera esta disonancia y también esta digámoslo de alguna forma, como resignación por parte de las víctimas. Muchas veces hemos escuchado, Así es, yo creo que tú también, Pamela, en tu ejercicio profesional, has escuchado este son de resignación, ¿verdad? correcto. Sí, Entonces eso sí. hacer el En el llamado, fondo, ¿no? De sí. que no es momento, o sea, están los canales, si no son canales, hay otros profesionales, pero si no hay una persona en la calle que le puede ayudar, pero que no se den por vencidos con el primer llamado erróneo, ¿verdad? Claro. Bueno, la experiencia a nivel internacional, eso te iba a comentar hace un rato, es que se han abierto otras posibilidades. Por ejemplo, códigos de ciertos Claro. términos, yendo, por ejemplo, a una farmacia y pidiendo algo en específico, Ujú. que nos va a dar la señal de alerta a quien atiende, a quien sea el dependiente de la farmacia, de un negocio, de que esa persona está siendo víctima de violencia. Súper. Ahora hay unos llamados a colgar una prenda de color rojo en alguna parte de la fachada de la casa Ya. para que las demás personas en el fondo se enteren de lo que puede estar ocurriendo allí y pongan un poquito más de atención. Y hay personas que han ido mucho más allá, Patricio, que han ido mucho más lejos en cuanto a la defensa de otras personas. Por ejemplo, hay personas en Santiago que en edificios donde se escuchaban constantemente gritos, golpes, etcétera, han salido a gritar a sus balcones, han colgado carteles en los balcones indicando si estás siendo víctima, vente a mi casa. Por Claro. ejemplo, han ido más al extremo y han intervenido en el momento en que se está llevando a cabo, se está generando un tema de conflicto doméstico, han gritado para que se detenga ese maltrato. Claro. Entonces, en el fondo, volvemos a lo que ha sido, yo creo, la tónica de lo que estamos viviendo globalmente, de ponernos más en el lugar del otro, ¿bien? De pensar en cuán mal lo puede estar pasando una persona tan cerca a nuestro que esté a una puerta de distancia. De todas maneras. Y plantearnos que finalmente nuestra voz debe ser escuchada o podemos ser la voz de otro que no puede manifestarse. Que eso es lo más Bien, importante, de cómo nos sí, empoderamos de esta situación y especialmente podemos, con acciones tan pequeñas, pero concretas por lo demás, podemos ayudar a una persona en una angustia, en una incertidumbre y en una resignación que puede costar vida y que lamentablemente nuestra experiencia nacional e internacional nos ha dejado muy lamentables resultados, ¿verdad?
por una acción Así tardía, es. por la falta de empatía, por la falta también de, de conciencia en ese sentido. Entonces es importante este mensaje que transmitimos y que podemos transmitir también en orden a incentivar a la denuncia, que no tengan temores, a que hay profesionales, a que hay distintas redes, ya sea gubernamentales o distintas agrupaciones que se han organizado. También, tal como decías tú, socialmente se ha tendido a usar distintas técnicas para que puedan efectuar la denuncia. Así que eso es lo importante, Pamela, ¿no? Sí, así es. En el fondo no podemos ser espectadores silenciosos de algo así. Es Perfecto. una película de terror que no termina Sí, o que termina de la peor manera. Vemos a veces en las noticias cuando se está llevando a cabo el funeral de mujeres, casos más graves, funerales de pequeños niños que fueron víctimas de violencia, donde las personas que son entrevistadas nos dicen, sí, yo escuché que en algún momento yo oí, yo percibí, la persona era muy silenciosa, no saludaba, pasaba por mi lado y siempre estaba. Entonces, ¿por qué tenemos que contar tardíamente una historia que podría haber finalizado con nuestra intervención? claro. Haber hecho un llamado para auxiliar a esa persona. Quizás podemos equivocarnos, quizás fue solamente un episodio aislado, ¿cierto? Pero ya será una voz de alerta porque esa persona que osó tratar mal a otro, gritar, botar algo, romper algo dentro del domicilio, va a saber que hay alguien más que lo está oyendo, va a Exacto. saber que a quien está atacando no está solo, que eso es lo más importante, porque claro, la violencia opera empieza el germen de la violencia con aislar a esta persona de sus redes de protección, de su familia, de sus amistades, y finalmente se consigue eso y esa persona está tan sola, está tan aislada, que no tiene la posibilidad, a ojos del agresor, de ser auxiliada. Por Exacto. lo tanto, si viene estos héroes invisibles que pueden hacer una llamada, que pueden hacer una denuncia y le generan esta sensación de que ya no está tan invisible lo que está haciendo, puede ser de gran ayuda y puede ser categórico el cambio. De todas maneras, Pamela, bueno, te agradezco muchísimo esta información que nos entregas, poder analizar esta situación, poder entregar este mensaje que el día de hoy hemos transmitido a nuestra comunidad y un tema tan sensible hoy en día en nuestra sociedad, un tema que está latente, está vigente más que nunca y especialmente entregar las herramientas que sean necesarias para poder salir adelante, para poder enfrentar esta situación y poder decirle que no están solas o que no están solos, sino que hay muchas otras formas de poder ayudar. Así que, Pamela, te agradezco muchísimo su tiempo, compartir esta información con nosotros y con nuestros auditores, y especialmente en honor al tiempo, ¿no es cierto? Siempre nos quedamos cortitos Sí, muy bien. de querer seguir tocando Sí, otros temas, por supuesto, pero tal como hemos comprometido su sí. presencia en nuestro programa, presencia a la cual le agradecemos tremendamente porque compartimos con nuestra comunidad temas que son realmente importantes, Pamela. Así que muchísimas gracias y deseándoles que tengan una Gracias a ti, excelente Patricio. semana. ¿Sí? Sí, solo quiero decirles a quienes nos escuchan y a quienes han pensado o han tenido la duda de llamar a algún canal de ayuda, que ya es suficiente y es mucha la vergüenza, la tristeza, la soledad y el temor que tiene esa víctima para que nosotros sigamos sintiendo vergüenza y temor. Nosotros no podemos tener temor, ya es Exacto. suficiente el temor que tiene esa víctima. Así que seamos la primera línea, apoyemos a estas personas, aunque sea con una llamada telefónica, no nos va a restar mucho tiempo, pero puede ser trascendental en el cambio en esa vida o incluso podemos salvarla. Perfecto, Pamela. Muchísimas gracias por este mensaje y especialmente muchísimas gracias por tocar este tema tan importante para nosotros como comunidad, como región y especialmente a nivel país, cómo se ha desarrollado esta situación en estos últimos tiempos y que hemos lamentado muy tristes consecuencias a raíz de esto, de no advertir estas situaciones en la forma que las hemos expuesto. Así que muchísimas gracias, Pamela. Le enviamos un gran abrazo, un cariñoso saludo y especialmente le hacemos extensivo nuestro agradecimiento por esta entrevista y por este tiempo de dos grandes profesionales del equipo de Rivas y Robledos asociados aquí en nuestra ciudad y en nuestro matinal Buenos Días, Arica. Muchísimas gracias, Pamela.
Hasta pronto, Patricio, que Hasta estés pronto. muy bien. Muy bien. Estamos con la entrevista de la abogada del equipo de Rivas y Robledo Asociados, Pamela Robledo, en nuestro matinal Buenos Días Arica. Vamos